Bienvenidos a todos a la charla. Hoy vamos a hablar un poco sobre sitios estáticos y una nueva manera o distinta manera de generarlos. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Facundo Giuliani. Soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo como Developer Relations Engineer en Storyblock. Storyblock es un Headless Content Management System. Algo voy a mencionar sobre el concepto más tarde en la charla. También soy OutZero Ambassador. OutZero es una plataforma para manejar la seguridad de nuestra aplicación. Soy Prisma Ambassador. Prisma es un ORM que podemos usar para conectar una base de datos a nuestra aplicación. Y también soy Cloudinary Media Developer Expert. Cloudinary es una plataforma para manejar video e imagen en nuestra aplicación. La charla no está relacionada a ninguno de estos productos. Si quieren hablar conmigo sobre ellos o sobre cualquier otra cosa, se pueden contactar. Mi página web es fgiuliani.com y si no, mi usuario de Twitter es Facundo Zurdo. Primero quería empezar definiendo lo que es un sitio web estático, para que estemos en la misma página, por así decirlo. Son sitios que son entregados al navegador tal como están almacenados en el servidor. Esto no quiere decir que son sitios que no tienen dinamismo y que solo presentan contenido estático. Lo que quiere decir es que los archivos HTML, JavaScript y CSS que formen nuestro sitio web, nuestra aplicación, van a ser los mismos para cualquier persona que visite nuestro sitio web, nuestra aplicación. No vamos a generar ningún tipo de contenido dinámico sobre la marcha, por así decirlo, para devolverle a los usuarios. Y esa es la mayor diferencia con los sitios web dinámicos, que son sitios web donde parte del contenido es generado dinámicamente cuando sea necesario. Esto quiere decir que un servidor web o un navegador, ahora vamos a ver sobre eso también, genera el contenido HTML que es devuelto a los usuarios sobre la marcha, en base a cierta lógica, en base a ciertos servicios que se consultan o ciertos algoritmos que se ejecutan. Esta manera de generar contenido dinámicamente para cada persona que visita nuestro sitio web, hay dos grandes maneras de hacerlo. Una es utilizando server-side rendering, donde el contenido HTML es generado por el servidor web, o sea, es el servidor quien se encarga de generar el contenido dinámicamente y enviárselo al usuario como si fuera un documento HTML estático, pero que previamente tuvo que ser generado. Y si no, client-side rendering, que es la manera en la que el contenido HTML es renderizado directamente en el navegador utilizando JavaScript. Esta es la manera que utilizamos para generar contenido HTML en aplicaciones que usan el framework React, por ejemplo, o Angular o Vue. Entonces, el navegador es quien genera el contenido dinámico que se muestra a los usuarios. Pero volvamos a los sitios web estáticos, que, bueno, eran los únicos sitios web que había disponible allá en los 90 cuando empecé a meterme en todo este tema de programación. Si tienen mi edad, deben saber de lo que les estoy hablando. Pero este concepto de sitios web estáticos, si los empezamos a analizar, vamos a ver que tenemos ciertas ventajas. Los sitios web estáticos son rápidos porque lo que estamos haciendo es devolver archivos que están alojados en un servidor web y así, tal como están alojados, son devueltos a los usuarios sin ningún procesamiento en el medio. Manejamos bajos costos de mantenimiento porque, de nuevo, no necesitamos un servidor web que tenga cierta lógica de generación dinámica del contenido. Entonces, con servidores que almacenan archivos estáticos, ya podríamos hacer funcionar un sitio web. Son fáciles de mantener porque al ser archivos estáticos los vamos a manejar como si fuera el file system de una computadora. Son seguros porque como no estamos ejecutando código dinámicamente por cada request que recibe el servidor de los usuarios, de las personas que visitan nuestro sitio, no tenemos que preocuparnos por proteger ese código. Hay una frase que dice que no hay código más seguro que no tener código. Si no tenemos y no ejecutamos código, no tenemos justamente código por el cual preocuparnos.
Son fáciles de escalar porque al agregar más almacenamiento a los servidores web, vamos a tener la posibilidad de agregar más archivos estáticos y hacer así nuestro sitio más grande. Y también son más estables porque al no tener que ejecutar lógica por cada request recibido en el servidor web, vamos a poder manejar volúmenes altos de request al mismo tiempo y de descarga de archivos por parte de los usuarios. Entonces, teniendo en cuenta todas estas ventajas, es que en los últimos años apareció un nuevo concepto que es el de Static Site Generation. Esto es un renderizado de una aplicación web en tiempo de compilación, generando archivos estáticos como HTML, JavaScript y CSS. Esto significa que vamos a tener un proyecto, una solución que va a tener distintos templates, distintas fuentes de datos, servicios, APIs, lógica de programación o algoritmos. Y todo este proyecto va a poder ser compilado o se va a ejecutar un proceso de build en donde toda esta lógica va a ser ejecutada y va a generar archivos estáticos, JavaScript, HTML, CSS, imágenes, y estos archivos estáticos van a ser desplegados en un servidor web y vamos a tener un sitio web corriendo conformado por archivos estáticos que se generaron después de un proceso de compilación. Tenemos distintos Static Site Generators, que son quienes aplican la generación de contenido estático, dependiendo de qué framework queremos utilizar, qué lenguaje de programación queremos utilizar para los templates, etc. Una de estas opciones es Next.js, que es en el framework en el que hoy me voy a focalizar. Es un framework de React que nos permite crear interfaces de usuario, páginas estáticas y páginas generadas con server-side rendering. Entonces, de las características que podemos mencionar del framework, podemos decir que está basado en páginas, lo que quiere decir que vamos a crear archivos JavaScript que van a generar estas páginas HTML que vamos a devolver a los usuarios. Tenemos la posibilidad de manejar rutas dinámicas, por lo que con un archivo JavaScript y con la lógica que está dentro del mismo, vamos a poder generar más de una página o contemplar la lógica para generar más de una página. Y estas páginas las vamos a poder generar de distintas maneras y vamos a poder indicar un tipo de generación de contenido HTML para cada página de nuestro sitio web. Vamos a poder utilizar Static Site Generation, como mencioné antes, pero también podemos generar el contenido HTML utilizando Server-Side Rendering o Client-Side Rendering. Y esto lo podemos definir para todo el proyecto, para todo el sitio web o a nivel de página, con el detalle de qué página queremos generar con qué método de renderizado. También tenemos con el framework la posibilidad de crear rutas API que son similares a la Serverless Function que nos ofrece AWS Lambda de Amazon, por ejemplo, o las Azure Function de Microsoft Azure. Podemos agregar lógica que vamos a ejecutar del lado del servidor. Y también si estamos trabajando localmente, vamos a tener la posibilidad de tener un fast refresh en el navegador. Entonces, cada vez que apliquemos un cambio en el código de nuestro sitio, vamos a ver esos cambios aplicados automáticamente en el navegador sin tener que ejecutar ningún tipo de proceso de compilación. Pero volviendo al tema de Static Site Generation, tenemos un inconveniente, por así decirlo. Hay un concepto que es el de despliegue atómico. Esto significa que cada vez que nosotros corremos el proceso de generación de archivos estáticos con un Static Site Generator, la idea es crear todos los archivos estáticos que componen nuestro sitio web y una vez que todos los archivos fueron generados, desplegarlos en el servidor web, teniendo así una nueva versión de nuestro sitio, pero todas las páginas de nuestro sitio van a estar en la misma versión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no deberíamos, si queremos seguir el concepto de despliegue atómico, generar solo algunas páginas
o si hay algún error en la compilación, tendríamos que volver todo el proceso atrás y no desplegar las páginas que se generaron y nada más. Es o todas las páginas que componen a nuestro sitio web o ninguna. Y claro, acá está el inconveniente. Si nosotros tenemos un proyecto o un sitio web que cada vez le vamos agregando más páginas estáticas para generar en el momento de compilación, el tiempo de compilación va a crecer. Entonces, mientras más y más páginas agreguemos, más tiempo de compilación vamos a tener. Y dependiendo de los procesos que manejemos de generación de contenido y de cómo mantener nuestro sitio web, esto puede ser un gran problema, porque el tiempo de compilación puede crecer mucho y puede dejar de ser conveniente el hecho de tener que generar archivos estáticos previos a que nos visiten en nuestro sitio web los usuarios. Entonces, teniendo el concepto de despliegue atómico y de Static Site Generation en mente, el equipo de Net.js ofrece una alternativa. La alternativa se llama Incremental Static Regeneration. Con esta característica del framework, vamos a permitir a los desarrolladores usar Static Generation a un nivel de página sin tener que compilar el sitio completo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un gráfico con un ejemplo. Nosotros vamos a tener las páginas que estamos generando en tiempo de compilación. Podemos generar todas las páginas que componen a nuestro sitio web o podemos generar un subset de estas páginas. Poniendo un ejemplo, supongamos que tenemos un blog. En el blog podemos elegir generar en tiempo de compilación la homepage de nuestro blog y todos los artículos o todos los blog posts que tenemos históricamente, desde el inicio de nuestro blog hasta el día de hoy. Esa sería una manera de generar todos los archivos estáticos para que estén disponibles para los usuarios. Otra manera es generar, por ejemplo, la página inicial, la homepage, y los últimos 10 artículos que fueron escritos en el blog, por así decirlo. Ahí tenemos una dicotomía. La dicotomía es que claramente la segunda opción va a llevar menos tiempo porque va a tener que generar menos archivos estáticos en tiempo de compilación, pero todas las otras, si nosotros queremos que un usuario visite un artículo más viejo de nuestro blog, vamos a tener que de alguna manera generar ese archivo en tiempo, o sea, cuando el usuario está visitando nuestro sitio. Eso quiere decir que o le vamos a mostrar un error 404 diciendo que la página no existe, o vamos a generar el archivo utilizando server-side rendering. Y a su vez tenemos que ver si ese archivo que estamos generando lo vamos a dejar como un archivo estático o si vamos a utilizar server-side rendering para todos los casos en los que un usuario visite una página que no fue generada previamente. Esas son cosas que tenemos que analizar, porque si bien va a ser más rápido, por otro lado vamos a tener menos páginas para cachear al principio en tiempo de compilación y a su vez más páginas que se van a tener que generar de manera dinámica cuando los usuarios la visiten. Pero bueno, eso es un debate que tenemos que tener en base a cómo está compuesto nuestro sitio web. Incremental Static Regeneration funciona con las dos maneras que estamos mencionando ahora. Vamos a tener la versión 1 de nuestras páginas, por así decirlo, las vamos a cachear y vamos a setear una propiedad que se llama revalidate con un valor de segundos. En el caso del gráfico, tenemos 60 segundos seteado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a mostrar siempre el archivo estático que fue generado en tiempo de compilación a los usuarios que visitan nuestro sitio. Por poner un ejemplo, un artículo de nuestro blog. Después de ese artículo, y cuando hayan pasado 60 segundos, por detrás del archivo estático que le estamos mostrando a los usuarios, vamos a correr el proceso de compilación para generar una nueva versión del archivo que va a ser guardada en el servidor como un archivo estático y que va a ser cacheada, para que los siguientes usuarios que vengan a visitar nuestro sitio web, nuestras páginas web, vean esta nueva versión de la página, que puede ser la misma que la que teníamos antes, si nada cambió en el código de la aplicación o en las fuentes de datos, o puede estar reflejando cambios que pasaron en el medio y que justamente
lo que queremos evitar es tener que generar todos los archivos de nuestro sitio web cada vez que nosotros estamos impactando un cambio en el código del sitio o en las fuentes de datos. Entonces, por poner un ejemplo, yo mencioné antes el concepto de Headless CMS o Headless Content Management System, que es una plataforma que ofrece un panel de control para que los generadores de contenidos creen contenido. En el caso del ejemplo que estamos mencionando ahora, los artículos o los blog posts. Y por otro lado, el Headless CMS ofrece una API a la cual nos podemos conectar para consumir ese contenido. Entonces nosotros en tiempo de compilación vamos a traer el contenido de la API de este Headless CMS y utilizando el texto y los distintos detalles que carguen los creadores de contenido, vamos a generar los archivos estáticos, las páginas de los artículos que conforman nuestro blog. Entonces, claro, ¿qué pasa si hubo un error gramatical o hubo cierta parte del texto de nuestros blog posts que cambió o hubo algún cambio en el medio? Si nosotros generamos los archivos estáticos en tiempo de compilación y no volvemos a correr el proceso de compilación, esos cambios no van a ser reflejados. Entonces, utilizando Incremental Static Regeneration, nosotros nos ahorramos tener que generar todos los archivos estáticos de todo nuestro sitio y tenemos la posibilidad de hacer eso a nivel de página, o sea, para una página en particular. Entonces, de vuelta, tenemos el debate que mencionamos antes. Si queremos tener compilaciones más rápidas generando menos archivos en tiempo de compilación, pero no vamos a tener la posibilidad de cachear tanta cantidad de archivos porque en el ejemplo del blog, si queremos generar artículos más viejos, lo vamos a tener que hacer de manera dinámica. Eso es algo para analizar. Por otro lado, como mencionamos, Headless CMS, vemos una gran ventaja en esto porque los generadores de contenido van a poder ir a la plataforma y cambiar el contenido, el texto que estamos utilizando en nuestro sitio web y utilizando Incremental Static Regeneration vamos a poder ir a buscar la nueva versión del contenido y generar los nuevos archivos estáticos. Estas páginas generadas persisten entre distintos despliegues. Esta es una característica de Incremental Static Regeneration, lo que puede ser ventajoso, pero por otro lado rompe el despliegue atómico, que es el concepto que mencionábamos anteriormente. Vamos a ver una pequeña demostración para que quede un poco más claro el concepto. Aquí lo que estamos viendo es un sitio web que creé yo, bastante simple, un título y 3 columnas con texto. Esta misma página la vamos a renderizar de 3 maneras distintas. Si pueden ver la URL, ahora la estamos generando utilizando Server-Side Rendering. También tenemos esta misma página utilizando Static Site Generation. Esta página es estática y fue generada en tiempo de compilación. Y también tenemos la misma página utilizando Incremental Static Regeneration. Es la misma página que fue generada en tiempo de compilación también, como un archivo estático, pero que después de determinada cantidad de tiempo está corriendo por detrás el proceso de generación para generar una nueva versión estática de esta página que va a ser mostrada a los subsiguientes usuarios. En este caso no hay cambio porque las fuentes de datos que están siendo utilizadas es la misma y no hubo ningún tipo de cambio. Vamos a ver un poco del código de esta aplicación. No quiero entrar mucho en detalle de cómo se estructuran los proyectos de Next.js. Les voy a compartir unos vínculos después por si quieren leer un poco más de documentación sobre el framework. Pero lo más importante es que tenemos una carpeta llamada Pages y adentro de eso tenemos 3 carpetas distintas. Ustedes pueden ver aquí que son las URL que estuve visitando de mi proyecto: Server-Side Rendering, Static Site Generation y Incremental Static Regeneration. Por cada una de esas carpetas tenemos adentro una ruta dinámica de Next.js, donde los códigos van a ver que es bastante similar entre archivos. Bueno, aquí tenemos una función general, por así decirlo, que es la encargada de generar el markup, el contenido HTML para mi página. Tenemos un layout general y
ciertos componentes adentro donde utilizamos el contenido que está viniendo de una story, y esta story, aquí estamos utilizando un hook de Storyblock, que Storyblock es el headless CMS que vamos a usar para el ejemplo y que ahora en un momentito les voy a mostrar cómo funciona. Y llamamos desde Storyblock, traemos toda la información relacionada a una story para poder cargar en base a la información de esa story el markup HTML correspondiente para esa página. Esta es la función general que va a crear el contenido HTML. Tenemos también una función que nos ofrece Next.js que se llama getServerSideProps. Como esto es server-side rendering, esta función se va a ejecutar cada vez que una persona visite esta página para, de manera dinámica, correr esta función general que habíamos visto aquí. Entonces, getServerSideProp está utilizando una URL, un Slack fijo, home, porque es la única página que tiene mi proyecto. Con este home está utilizando un cliente Storyblock que se va a conectar a la API de Storyblock para traer toda la data de esta story en particular con esta URL, este Slack, que es home. Entonces, utilizando este comando y el cliente de Storyblock, nos conectamos, traemos toda la información y devolvemos la story a la función general que tenemos aquí. De vuelta, esta función se va a ejecutar cada vez que una persona visite esta página. Con Static Site Generation van a ver que la función general es literalmente la misma, pero lo que cambia son otro par de cosas. En vez de getServerSideProps, vamos a tener una función que se llama getStaticProps, que es ejecutada en tiempo de compilación para generar el archivo, la página, de manera estática. Entonces, aquí vemos que llamamos a el mismo cliente de Storyblock para traer también toda la información relacionada a una página en particular, a una URL en particular, y esa información se la devolvemos a la función general. La pregunta es, ¿cómo definimos qué páginas vamos a querer generar en tiempo de compilación? Y aquí es donde entra en juego esta otra función que nos ofrece Next.js, que se llama getStaticPath, que lo que va a hacer es generar una lista de URLs para definir qué páginas vamos a querer generar en tiempo de compilación. Aquí lo que decimos es solamente el Slack Home, porque de vuelta es la única página que tenemos en nuestro proyecto. Pero acá podemos definir o traer absolutamente todas las URL que queremos generar para nuestro sitio web o definir, como habíamos dicho antes, la homepage y los últimos 10 artículos de mi blog, por ejemplo. Por último, tenemos el ejemplo de Incremental Static Regeneration, que van a ver que la función general de vuelta es exactamente la misma. La función getStaticProps es exactamente igual a la que vimos recién, lo que quiere decir que esta página también va a ser generada en tiempo de compilación, pero estamos seteando el valor de esta propiedad revalidate en 10 segundos. Lo que quiere decir que si viene un usuario 10 segundos después de generar la versión estática de nuestra página, nosotros vamos a generar por detrás una nueva versión de esta misma página. Aquí tenemos de vuelta getStaticPath definiendo la única URL que vamos a generar utilizando este método de renderizado. Entonces vamos a volver de nuevo al ejemplo y ahora voy a ir a Storyblock, el Headless CMS, donde tenemos un editor visual que haciendo clic podemos ver las distintas propiedades de los componentes de nuestra página y también podemos editar en tiempo real y ver cómo va a quedar el contenido de nuestra página antes de hacer cualquier tipo de despliegue. Entonces aquí estoy cambiando uno de los valores de la página, pero igualmente quiero aplicar el cambio. Entonces voy a hacer clic en este botón de Save. De esta manera estamos cambiando la fuente de información que está utilizando nuestro sitio web, el sitio web que yo creé para la demostración. Entonces, ahora que hice este cambio, la pregunta es, ¿qué va a pasar con cada uno de los métodos de renderizado? Vamos a ver si quedó claro y si me siguieron. Si yo utilizo server-side rendering, la página que vamos a mostrar es con la actualización del contenido. ¿Por qué? Porque estamos generando dinámicamente para cada persona que visita nuestro sitio web
todo el contenido HTML. Entonces, está viendo impactados los cambios. Cada vez que es aplicado, nosotros vemos los cambios impactados porque todo el contenido HTML de esta página es generado cada vez que una persona visita la página. Si utilizamos Static Site Generation, por otro lado, no vamos a ver aplicados los cambios, porque el archivo estático fue generado en tiempo de compilación y nosotros no volvimos a correr ningún proceso de generación de archivos estáticos. Entonces, la versión de la página es la vieja, la que fue generada cuando corrimos ese proceso inicialmente. Por último, Incremental Static Regeneration también va a mostrar la versión vieja de la página, porque esta página fue generada en tiempo de compilación como un archivo estático. Pero mientras yo les estoy hablando ahora, por detrás se está ejecutando el proceso de generación de contenido estático de vuelta porque están pasando los 10 segundos que yo seteé de la propiedad de revalidate. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene otra persona a visitar este sitio web o si yo refresco esta página, ahora voy a ver la versión 2 de mi página generada de manera estática con las actualizaciones, con los cambios que pasaron en la fuente de datos, porque Incremental Static Regeneration generó la versión 2 estática de mi página. Si quieren leer un poco más sobre Incremental Static Regeneration y ver cómo aplicarlo en distintos ejemplos, en la página oficial de Next.js pueden ver una plataforma de e-commerce que no solo sirve de ejemplo, sino que también la pueden utilizar para sus propios proyectos y productos. Les recomiendo que la vean porque utiliza Incremental Static Regeneration. Y si quieren aprender más sobre Next.js o quieren leer más sobre el framework, pueden ir a la documentación oficial que tiene muchos tutoriales para aprender y para seguir y leer sobre las distintas características de este framework. Muchas gracias por haber asistido a la charla, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo nuevo y cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran hablar, esos son mis canales de contacto. Con gusto podemos hablar sobre cualquier tema. Muchas gracias.